Buen día a todos. Buen día. Buenos días. Hola, compa. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos días. están? Buen día. Hola. Esperamos 2 minutitos si les parece, a ver si terminan de regresar algunas de las compañeras y compañeros y comenzamos con el encuentro de hoy. Bueno, vamos arrancando, ¿les parece? Bueno, buenos días a todos y a todas. Nos volvemos a encontrar como todos los jueves. Hoy vamos a dar lugar a la unidad 3 del módulo 1, que se llama el acompañamiento en situaciones de crisis y la continuidad de cuidados. Y los temas que se van a estar trabajando son atención en urgencia, internación y continuidad de cuidados, acompañamiento de trayectorias intra y extrahospitalarias para la atención en crisis y la articulación en corresponsabilidad. Bueno, el día de hoy tenemos el agrado y la suerte de que nos esté acompañando el doctor Carlos Tisera. Él es médico psiquiatra, especialista en salud mental infanto-juvenil, presidente de la Conferencia Basale Argentina, vicepresidente del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones, asesor del Programa Infancias y Juventudes de la Provincia de Buenos Aires, coordinador del Centro de Día de Salud Mental y Adicciones de Chascomús, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Salud Mental de la carrera de Medicina de la UBA. Bueno, gracias por estar acompañándonos el día de hoy, Carlos. Y sí, lo que les vamos a pedir antes de pasarle la palabra a Carlos es de que puedan prender las cámaras, así nos podemos ver. Así que bueno, Carlos, muchísimas gracias y te paso la palabra. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a las compañeras que están en la coordinación de este espacio. Por un lado, por la posibilidad de compartir este tiempo, pero a la vez por conocer a compañeros y compañeras que han estado trabajando y poniéndole el hombro en los contextos más difíciles de nuestra realidad sanitaria. Así que primero, mi reconocimiento y mi gratitud por toda la tarea realizada, a todos los que han participado de las escenas de salud en este tiempo, y mi alegría de que se hayan dado a la tarea de participar de estas escenas de cuidados en las infancias y juventudes, pero sobre todo, dado que es un poco mi campo de interés, que pudiéramos pensar juntos en el día de hoy la situación de cuidados en el contexto de los eventos críticos, ¿no? Cuando digo eventos críticos, recién, y esto en la presentación no lo había puesto, pero ahora que escuchaba la presentación me faltaba una parte muy importante, porque resulta que yo hice mi residencia como psiquiatra infantil en el Hospital Gutiérrez, Ciudad de Buenos Aires. Ya arranqué por el 2004, ¿no? Y bueno, toda la cuestión más teórica y más todos los recorridos más formativos, más duros, surgieron por aquellos tiempos. Pero me recibí de padre hace recién 6 años y de un padre de un varón y padre de una niña recién el año pasado. Con lo cual, si bien tenía un montón de apuntes, les aseguro que
muchas veces no me sirvieron para este tiempo. Entonces, esa experiencia novedosa, para mí al menos novedosa, probablemente para muchos de ustedes lo sea desde más tiempo, también es parte de mi formación más actual en esta temática. Y justo atendiendo a esa escena, les contaba a las compañeras que previo aquí lo llevaba a mi hijo a la escuela, primer grado. Y entonces le contaba, siempre me pregunta, bueno, ¿y qué tenés que hacer hoy? Entonces yo un poco le cuento, entonces le conté que me juntaba con ustedes. Me dice, pero ¿y de qué vas a hablar? Y entonces intenté explicarle de qué iba a hablar. Y entonces me dice, bueno, hay algunas cosas que son importantes que le pregunten a los chicos. Entonces me gustó empezar, digamos, con la primera iniciativa que me transmite Juani, que es que les preguntemos cómo les gusta que los llamen. ¿No? Me dice, bueno, porque eso de que te digan amigo, ¿no? Y empezó toda una suerte de stand-up de qué pasa cuando se encuentran con alguien que le dice amigo. Y yo no lo había pensado de esa manera, pero sí me parecía necesario, digamos, partir por la identidad para luego pensar algunas otras variables. Entonces, que en este comienzo le demos jerarquía a la cuestión de cómo les gusta ser nombrados, cómo les gusta ser llamados, es una de las cosas que les quería transmitir. Luego incorporaré algunas otras cuestiones que fueron trabajadas en ese diálogo de camino a la escuela. Complemento esta presentación con una situación que para mí fue muy, muy valiosa en ese tiempo de formación, que cuando uno se forma como médico psiquiatra en un hospital general, transita espacios que se llaman de interconsulta. Habrán escuchado, y si no, les cuento de qué va, digamos, cuando hay una persona que está internada, por el motivo que fuere, cuando hay alguna escena que preocupa, ¿no? Convocan a los profesionales de salud mental en el contexto de lo que se llama una interconsulta. Y esa interconsulta que nosotros recibíamos en el Hospital Gutiérrez, a mí me tocaba, por esas cuestiones un poco del azar y un poco de la elección, en una unidad de cuidados intensivos que tenía que ver con inmunosupresión y con enfermedades tumorales, ¿sí? Neoplasias, cáncer y demás en las infancias. Situación que de entrada para mí fue muy difícil, pero a la vez me permitió recorrer escenarios que nunca me hubiese imaginado que podía recorrer. Entonces, es desde ahí que, diría, en memoria de todas aquellas escenas que acompañé de chicos que incluso no pudieron sostenerse con vida, ¿sí? Es que me pude construir un quehacer en ese espacio que para mí fue muy enriquecedor, aún en los escenarios más tristes o difíciles que uno pueda soportar. ¿Por qué necesito arrancar desde ahí? Porque entiendo que la tarea que a veces nos toca cuando trabajamos con infancias y fundamentalmente en el contexto hospitalario, tenemos que tratar de correrla permanentemente de la idea de una especialización o de la idea de una patología. Fundamentalmente cuando trabajamos con infancias y juventudes. ¿Por qué arranco desde ahí siendo psiquiatra? Uno diría, bueno, pero se supone que este tipo debe haber estudiado más de eso que de lo otro. Sin embargo, cuando pensamos en la salud mental de infancias y juventudes, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no es predominante el padecimiento dentro de lo que se podría pensar de la psicopatología. Quiero decir que por amplia mayoría, vamos a decir, por afano, las escenas de las infancias no tienen que ver con enfermedades ni con trastornos. Son rarísimas esas escenas en donde hay un trastorno que uno puede ponerle un nombre y apellido y aún así se escribe con lápiz. Quiero decir que muchas veces las escenas con las que nos encontramos en el contexto
de la salud pública o privada con infancias y juventudes, tienen una presentación muy ruidosa, muy tumultuosa, o a veces muy angustiante o dolorosa para quienes la acompañan, pero que en la grandísima mayoría no tiene nada que ver ni con una enfermedad ni con un trastorno, sino que muchas veces esas escenas, de no poder ser acompañadas a la altura de las circunstancias, la presentación toma ribetes que son propios de todas las personas. Ya ahora nos vamos más allá de las infancias. Lo que pasa es que tenemos que ver cómo esa escena es leída. Y frente a eso, me parecía muy importante partir de la base que, dependiendo cómo uno mire a quien va a tener a su cuidado o a su acompañamiento, es también cómo esa escena se monta. ¿Qué quiero decir? Una de las preguntas, y esto de los pedidos, no de las preguntas, ¿no? En ese hospital que les comentaba, quienes hacían esos pedidos eran los pediatras, y las pediatras que llamaban a salud mental porque había una escena que les preocupaba, o los desbordaba, o no sabían cómo. Entonces, nos decían, bueno, y entonces nos empezaban a contar, no, porque cuando le queremos poner la vía, se enoja, nos patea, y no logramos ponerle la vía para pasarle la medicación, que es un digamos, una medicación para un tratamiento de su cáncer, y si no se la pasamos hoy, nos atrasa y puede que mañana, si tiene fiebre, no sé. Entonces uno ya empezaba, digamos, se armaba una idea de una suerte de monstruo ahí que estaba del otro lado de la puerta, como resistiéndose de todas las escenas de cuidado, ¿no? Y vuelvo sobre esto, que los y las pediatras estaban tratando por las mejores vías de acercar. Y cuando uno llegaba a esa escena, se encontraba con otra realidad. Se encontraba con un niño o una niña que estaba muy asustado, que tenía fantasías muy terribles respecto de qué era lo que pasaba por esos tubitos, que tenía miedo, mucho miedo a los pinchazos, a las inyecciones, que tenía miedo al encierro, que muchas veces, producto de los cuidados que en ese caso estaban asociados al aislamiento, porque ustedes sabrán que, si no se los cuento, digo que a veces, esto lo aprendimos mucho con la pandemia, digo, ustedes sabrán, ahora me siento mejor autorizado a decir ustedes sabrán en eso, la escena de cuidado más básica tenía que ver con aislamientos por la inmunosupresión. Una persona que está con un estado inmunológico muy deficitario, no puede entrar cualquier persona, ni puede salir de la sala de cualquier manera. Por lo tanto, esa medida de cuidado que incluía no poder salir de la sala era ya de por sí el peor de los escenarios, porque implicaba disfrazarse por completo, como puede que les haya tocado a algunos de ustedes, para poder entrar en un diálogo con ese niño o esa niña. Entonces, ese primer encuentro, tenemos que saberlo, ¿sí? En el contexto, por eso decía, de la escena hospitalaria, tenemos que saberlo como un encuentro de mucha tensión, ¿sí? Más allá de que uno pueda partir de la base de la salud, partir de la base de que no tiene que haber una preocupación, tenemos que poder partir de la base de que hay ahí una escena de mucha tensión. Y que esa tensión está determinada por un montón de situaciones que desconocemos en su gran mayoría, que tienen que ver con el mundo infantil y que muchas veces están formadas, están nutridas por un montón de cuestiones que no tienen nada que ver ni con la situación actual ni con nuestra presencia, inclusive. Sin embargo, ese primer encuentro es una gran oportunidad para poder establecer algunas formas de nuestra participación en la escena.
¿Qué quiero decir con esto? Que ese cuidado o esa situación hospitalaria que de repente uno podría decir no tiene ni siquiera, no es para él, está atravesado por un montón de cuestiones que han surgido previamente. Les cuento así una mini viñeta. En la sala de espera de un centro de salud donde yo trabajo aquí en Chascomús, una mamá que está acompañando a una joven con quien yo vengo trabajando, viene con su hija de 4 años. Y una niña de 4 años en una sala de espera, no hace falta que les cuente mucho, pero no está quieta, ¿no? O sea, quiere jugar, correr. Y vieron que está la escena de la enfermera con el silencio, que no es tan necesario el silencio. Vieron que parece como si fuera una regla de oro imprescindible, ¿no es cierto? Pero mucho menos, si eso es poco necesario en el hospital, mucho menos necesario es en un centro de salud. Sin embargo, esta mamá pretendía que se quede en silencio. Y entonces escucho, vieron que se escucha a veces a través de las paredes, que le dice, si vos no te quedás quieta, va a salir el doctor y te va a poner una inyección. ¿Les suena? ¿Les suena conocida esa escena? A lo cual tuve que interrumpir en el momento la entrevista con su hermana para salir a decirle que de ninguna manera yo iba a salir a ponerle ninguna inyección. Que por favor, que no vaya a pensar que por estar ahí o por hacer algo va a recibir alguna forma de castigo. Y esto del castigo lo puse yo, no lo dijo la mamá, porque podríamos pensar que la mamá estaba planteando un cuidado, incluso en la inyección. Sin embargo, esa escena en donde la amenaza es con nuestras prácticas es algo que está instalado en la comunidad en general de modo continuo. Por lo tanto, cuando alguien pisa un centro de salud, un hospital, ya de por sí aparece una amenaza respecto de qué es lo que puede pasar, qué es lo que... esperen que acabo de ver un mensaje, no sé si... que dice que no se escucha, ¿puede ser? Se Escucha escucha perfecto, debe bien. tener alguna ¿Sí? dificultad. Ok. Sí, se escucha bien. Sí. Que revise la Bien. conectividad, porque debe ser algo de eso. Perfecto, perfecto. Bueno, me avisan cualquier cosa. Entonces, quiero decir que hay montada sobre el escenario de salud un montón de fantasías, un montón de situaciones que tienen que ver con cómo a veces las familias o las comunidades interpretan nuestro lugar en ellas. Y frente a eso, tenemos que saber que dentro del contexto de una internación, esos temores, esas ansiedades o esas fantasías toman cuerpo y se personifican en quienes estamos a cargo de los cuidados. Entonces ya no era el peligro de que le pase algo, sino es que yo, Carlos Ticera, la iba a pinchar por el hecho de que ella no hacía lo que la madre suponía que tenía que hacer en una sala de espera, que no había ese cartel, que no estaba esa prohibición ni ese pedido de quietud o de silencio. Por tanto, muchas veces esa escena de cuidado en el contexto del hospital se transforma en una escena tensa o con múltiples sintomatologías, y esto lo ponemos ya ahora sí un poco en el plano de los síntomas, pero no necesariamente porque se trate de una enfermedad o de un sufrimiento, sino porque el estrés propio de la escena hospitalaria, y esto se estudiaba en algún momento y se hablaba, lo habrán escuchado, de la ansiedad del guardapolvo blanco, ¿no? Como, entonces, obviamente, ¿no? Siempre la blancura por sobre todas las cosas, ahí representando al personaje de salud, ¿no? Pero un personaje que genera miedo y ansiedad, digamos, ¿no? Siempre hay, ¿no? Fíjense, esa escena de temor siempre está en nuestras prácticas. Por lo tanto, ese primer encuentro va a ser trascendental en nuestro recorrido dentro de la institución. Quiero decir que cuando tengamos la oportunidad de participar de una escena de cuidado, ver cómo nos queremos presentar,
ver cómo vamos a ir vestidos. Fíjense, parecen cosas que uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver? No, no, no. Estar atentos a qué propuestas tendremos disponibles para un intercambio con un niño o una niña va a ser parte fundamental de todo el proceso de acompañamiento. Entonces, si uno se va a enfrentar y va a interpretar ese lugar, va a interpretar ese personaje de parte del cuidador, tenemos que ya ir preparados e ir pensando, como si uno diría, qué valijita de herramientas vamos a tener como para ese primer encuentro. Partiendo de la base que, ¿cuál creen que fue lo segundo que me dijo Juan? Y cuando le digo, bueno, pero ¿y qué? Y entonces, ¿qué, además de presentarse, qué más tendría que pasar ahí? Se tiene que poder jugar, ¿no? O sea, la segunda consigna que me tiró es que tengamos que estar preparados y disponibles para una escena lúdica. Y si bien uno podría pensar de que en la habitación, uno dice, bueno, pero ¿a qué se puede jugar en la habitación? Bueno, se puede jugar a todo, porque los niños y las niñas tienen la posibilidad de jugar a todo de cualquier manera y en cualquier ámbito. Si vieran cómo jugábamos a la pelota en terapia intensiva, usted dice, no se puede jugar a la pelota. Sí, sí se puede. Se puede atajar, por ejemplo. Alguien puede atajar acostado, puede patear o puede tirar con la mano. Dice, pero ¿se puede llevar una pelota a terapia intensiva? Bien, todo eso lo tenemos que preguntar antes de entrar. Pero tenemos que tener disponible un kit, vamos a decir así, un kit de herramientas de intercambio lúdico al que estemos disponibles para ofrecer y para participar de esa escena. Un compañero me decía que le molestaba la masa. ¿Vieron la masa? Y entonces él no tenía masa porque le molestaba tocarla. Entonces, mis jefas de residencia decían, pero ¿cómo? ¿No vas a poner masas porque a vos no te gusta? Y una de las cosas que él planteaba es que cuando era invitado a trabajar con la masa, quedaba claro que para él era una incomodidad y entonces esa escena para él era insoportable, ¿no? Cada uno pensará de él lo que quiera, no voy a mencionarlo, así que no pasa nada, pero cuando pensemos en este trabajo, en esta tarea, tenemos que armarnos un pequeño maletincito, ¿sí? Con algunas herramientas que para nosotros sean importantes. Que sean importantes para el intercambio y que sean, vamos a decir así, capaces de perderse o de destruirse. ¿Por qué? Porque en ese intercambio y en las escenas tan difíciles que vamos a acompañar, muchas veces la angustia o el enojo hace que lo único que se pueda romper adentro de esa habitación es lo que nosotros llevamos. Entonces, yo tenía un autito que yo quería mucho, ¿no? Entonces, que era parte como así como yo lo llevaba porque yo le tenía aprecio. Fue una de las primeras pérdidas que me impactó en eso, porque el niño me dijo, me lo quiero quedar. Bueno, pero yo juego con él y voy a otras, me lo quiero quedar. Pero no, el nene de al lado, que ayer lo vi, viste que está acá al lado y me lo quiero quedar. Bueno, no hace falta que les diga, pero bueno, se quedó con ese autito y ese pequeño intercambio empieza a dejar algo de nosotros en esa escena. Empezamos a estar ya a través de una mediación, de un intermediario. Ya no somos solo nosotros, sino es que también está la posibilidad de que haya un objeto que nos represente en ese lugar. Por supuesto que, y esto cuando decimos las herramientas, tenemos que saber que no hay edades para esas herramientas. Uno dice, bueno, pero cuando tenga 14 años no le voy a llevar un autito. ¿Quién dice que no? ¿Por qué no un muñeco para un joven de 16 no puede ser importante? ¿Por qué damos por supuesto que esa escena
puede que no necesite de un muñeco. Bien, y se sorprenderán cuando los desplieguen en la cama, en la mesa, en el piso, se sorprenderán justamente cuando aparece ese personaje como parte importante, pero en el contexto de una escena que nos desconcierta. Entonces, tengo, por ejemplo, en mi consultorio, bueno, como les decía, me dedico a esto, un Buzz Lightyear. Es un muñeco, digamos, bueno, ahora se puso de moda y es bastante conocido, pero los jóvenes más grandes, los que vieron Toy Story de niños, es el personaje preferido. O sea, y entonces se sientan y están toda la entrevista moviéndolo, haciéndole gestos, intercambiando, más allá de que estemos hablando de otra cosa. Quiero decir que poner a disposición elementos transicionales entre nosotros, ellos y la institución va a ser una de las premisas fundamentales a la hora de acompañar a un niño o una niña. Y si encima tenemos la posibilidad, y esto lo digo porque no en todos lados se puede, pero a veces sí, de que se disponga de una caja propia para cada niño, será mucho más valioso todavía. Porque en el día a día, esa caja que viene y que va, o que se queda, dependiendo de la escena o la situación, porque a veces pasa en escenas en donde la inmunosupresión no permite que uno, vamos a decir así, que entre y salga una caja que no tiene los cuidados sanitarios necesarios. Entonces esa caja tiene que entrar y quedarse ahí. Entonces, lo único que podremos es agregar o quitar, pero no ir y venir con ese material. Por lo tanto, esa escena tenemos que saberla trabajada primero con el equipo de salud. Entonces, con el equipo de salud tendremos una primera conversación respecto de las medidas generales con las cuales nosotros nos vamos a manejar en el contexto del acompañamiento. Entonces, frente a esas primeras reglas o ese primer marco de cuidado, tenemos que poder construir ese kit de herramientas con que contaremos para ese proceso de cuidado. En ese kit, por eso decía, tenemos que poner todo lo que vayamos pensando que puede ser de utilidad, pero fundamentalmente elementos que permitan la expresión, hojas para dibujar, plastilinas o masas para poder dar forma. ¿Sí? Y dice, pero si tiene 15 años, sí, también. Porque a veces algunas cuestiones propias de los procesos terapéuticos requieren de justamente de poder volver hacia atrás en términos de a qué jugamos. Entonces, por ejemplo, en un niño que tenía que recibir múltiples tratamientos que tenían que ver con su respiración, ¿sí? Con él habíamos armado todo un sistema de tubitos que vieron, con los mismos de las vías, de los sueros, como mucha gente les dice, que tapábamos y destapábamos con plastilina. ¿Pero a qué jugaban? Bueno, algo de ese juego tenía que ver con cómo, por supuesto, nunca lo hablamos en esos términos, pero justamente él estaba en un momento en donde sus vías respiratorias se tapaban por los bichitos que lo infectaban. Entonces, ese juego, que uno diría que tenía que ver, bien, representaba la posibilidad de tramitar y de entender en el juego lo que él estaba atravesando orgánicamente. Por supuesto que para nosotros, que estábamos en esa escena, era terrible esos momentos donde caíamos en la cuenta de esa representación, porque veíamos lo difícil que representa poder ponerle palabras, imágenes o simbolismos a lo que no lo tiene. Porque ¿cómo representamos esa falta de aire? ¿Cómo hacemos para, bien,
él jugaba con los tubitos que se tapaban. Y entonces nos pasábamos horas tapando y destapando tubitos, que pasaba lo que pasaba por adentro, o la pelotita que poníamos era más gruesa, entonces no pasaba. Quiero decir, esas escenas permitían pasar mucho tiempo, ¿sí?, en un proceso que uno diría parece sin sentido, pero no lo es. Porque el sentido justamente es estar disponibles para que eso sea jugado, aun cuando el resultado de esos tratamientos no fuera exitoso, dado que nuestra presencia ahí no tenía que ver con eso, sino más bien con asegurar una escena propia de las infancias en un contexto en donde cuesta verlo. Quiero decir, el contexto hospitalario o sanitario no solo no está preparado, sino es que además deberíamos pensar que es lo peor que puede suceder, pero si estamos ahí con estas intenciones y con estos recursos, creo que tenemos otra escena de infancias. Entonces, me parecía imprescindible comenzar por este primer punto, en donde esa escena, para poder pensar, ahora sí, hablaremos de las escenas más críticas, tiene que haber más recursos que la mera cama y más recursos que la mera situación hospitalaria. ¿Por qué digo esto? Porque todos esos recursos van a ser un poco el modo de diálogo con el que nosotros luego vamos a poder enriquecer esas escenas críticas. Por ejemplo, y esto para ir vamos a empezar, vamos a decir así, de la más, no quiero decir sencilla, pero de la que menos ruido provoca a las que más ruidos provocan. Así es que la primera escena más crítica, en términos de salud mental, tiene que ver con el retraimiento y el aislamiento. Quiero decir que muchas veces estas escenas son más silenciosas, pero mucho más difíciles de intervenir. Por lo tanto, cuando la pregunta o la escena está invadida de silencio, de retraimiento y de aislamiento, ¿sí?, escenas que muchas veces tienen que ver o con un cuadro psíquico o con un cuadro orgánico, no necesariamente por una cuestión de salud mental. Pero ese silencio y ese retraimiento es mucho más difícil porque tenemos que ver, primero, cómo soportarlo, ¿sí? Digo, cuando hay alguien que está o diciendo cosas, enojado o no, sabemos en qué está. Pero ese momento en donde no hay palabras, donde no hay acción, ni siquiera hay una mirada, ¿sí?, nos deja un poco a solas con qué nos pasa en esa escena. Por tanto, como arrancábamos diciendo, no suponer ese silencio como decidido permite empezar, digamos, a romper con algunos malos entendidos. Es así entonces que si nosotros pudiéramos empezar, como decíamos, presentándonos y pidiendo se presenten, ¿sí?, como quien, aún sabiendo que no habrá respuesta, permite una suposición de que hay una posible respuesta. Ese momento, perdón, ese momento deviene imprescindible, como dijimos, en todos los casos, pero fundamentalmente en los casos en donde el retraimiento y el aislamiento parece ser un sobreentendido. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, frente a ese silencio, nadie les habla. Frente a ese silencio, todos damos por sentado que tenemos que ser respetuosos y entonces no hablamos. Lo que nos está diciendo es que él no puede, no quiere o no le sale hablar, no que no quiere escuchar. Por tanto, partir de la base de que eso tiene que ser una propuesta constante, no una obligación, sino una invitación, nos permite acercar herramientas de intercambio que no requieran de la palabra. Por ejemplo, entonces, frente a ese silencio, bueno, yo escribo y comparto. Puedo escribir en la mano, entonces, hola, soy Carlos,
esos pequeños juegos muchas veces son, por la vía de la sorpresa, una pequeña intervención que nos saca de lo difícil de ese lugar, fundamentalmente cuando, como decía, ese silencio, ese aislamiento o ese retraimiento, cuando hablo de retraimiento me refiero ya no al no querer hablar, sino más bien a, como vieron cuando alguien está metido para adentro, dice, bueno, está como metido para adentro, como si estuviera ensimismado en sus pensamientos, en sus ideas, en sus angustias. Cada uno le pondrá sus nombres, pero sí es necesario que sepamos en ese encuentro una intención de nuestra parte, no de que él salga, sino de que nosotros lleguemos a ese lugar. Insisto, aún en el silencio. Entonces, habrá escenas que solo requerirán que nuestras acciones no requieran de palabras, si vemos que eso irrita o molesta. Lo que no nos quiere decir es que no quiere que estemos, ni mucho menos que no quiere que lo invitemos a una escena lúdica. ¿Por qué vuelvo a lo de la necesidad de plantear o proponer una escena lúdica? Porque no solo es un derecho, sino es que es un derecho en tanto construye y constituye aspectos necesarios de la subjetividad. Y en esa construcción identitaria, en esa construcción de subjetividad, tenemos que saber que nuestra participación en el contexto de una escena tan difícil como la hospitalaria va a ser un mediador para que esa subjetividad se construya con aportes y no con déficit. Quiero decir que esa participación y ese lugar de proponer una escena lúdica, aún donde no parece haberla, y aún donde decía una pediatra me gastaba, ¿no? Perdonen que cuento esto, pero a veces esas conversaciones frente al dolor surgen. ¿Para qué le hablas y le jugás si en su cerebro está tomado por, o sea, no te escucha ni te ve? Entonces yo le decía, ¿cómo sabes vos que no me escucha ni me ve? Y porque si vos mirás la tomografía, ¿no? Entonces sacaban la resonancia, la tomografía, y me decían, mirá, ¿ves el área que está? Eso es una suposición desde el punto de vista neurológico, pero no una suposición que yo tenga que tener cuando me encuentro con un niño o una niña. Eso son dos aspectos distintos. Para su sorpresa, y esto lo cuento porque fue algo que a mí me voló la cabeza en ese momento, en algunos momentos de todo ese rato, de todas las pavadas que yo proponía, se reía. No sabemos por dónde entraba ese estímulo que se suponía no podía ser recibido de ningún lado, pero con el correr de los encuentros, esa risa empezó a aparecer. Solo una risa. No había movimientos, no había... Pero algo que yo tampoco podía ubicar. No es que yo podía decir, porque cuando yo hice o dije, apareció la sonrisa. No. O sea, pero eso que hasta ese momento no estaba y que su mamá no soportaba ese silencio, ¿no? Su mamá no soportaba estar en ese silencio después de la infección que había tenido, digamos, y haberse desencontrado con el que ella decía, no es mi hijo, ¿sí? Parecía que los únicos que podíamos tomar y rescatar algo de un hijo o de un niño, en ese caso, era quienes le suponíamos ahí una escena de infancia. Lo que luego le permitió a su mamá reconocer en esa sonrisa algo del que sí era. Y se ríe como cuando estábamos en tal lugar y entonces ella fue la que pudo, cosa que no podía, y el motivo por el cual nos llamaban en ese caso era porque no era por él, porque nadie suponía ni esperaba nada de él por la lesión tan grave que tenía neurológica, pero la consulta era porque su mamá no podía estar con él, que se la pasaba todo el día en el patio, ¿no? Imagínense el dedo que pasaba de esto a la acusación. Se pasa en el patio, se pasa hablando con los otros padres,
se pasa en la cocina calentando el agua para el mate, me decían, ¿no? Pero, ¿cómo hace una persona para encontrarse con ese que ahora es un desconocido? Entonces, ese trabajo tuvo mucho, pero mucho que ver con que esa escena para nosotros no sea la misma y ella luego se pudo sumar a la escena de juego. No lo pudo hacer al comienzo. Entonces, decididamente le pedíamos que nos íbamos a quedar con él. Ella decía, bueno, así como aliviada, bueno, me voy. Y de repente empezaba a mirar por quienes conozcan el Hospital Gutiérrez, tienen un encuadradito de vidrio las las puertas. Entonces empezábamos a notar de que la madre, que estaba intrigada con lo que pasaba ahí adentro, porque nosotros veníamos con una caja, con hojas, con plastilinas, con juguetes. Y entonces, digo nosotros porque en ese caso yo estaba con mi residente superior, por decirlo así, el que tenía algunos años más, y participábamos de esa escena. Y en algún momento ella entró. Y entonces se empezó a sumar a esa escena y se empezó a atribuir algo de esas sonrisas que tenía que ver con algo de lo que ella sí hacía, cosa que nosotros ni siquiera podíamos identificar, pero que sí nos servía y podíamos decir que se había empezado a construir ahí una escena lúdica. Insisto, independientemente de lo que la neurología o la pediatría en ese momento suponía que sucedía, ¿no? Entonces, a ellos los aliviaba porque sentían que habían hecho algo importante, que era pedir que alguien se ocupe. No, no más que eso, no más que eso. Sin embargo, nosotros pudimos construir a lo largo de muchos meses de trabajo en esas circunstancias un vínculo que aún sin ser la riqueza de los juegos que su mamá contaba, podía reconocerse una escena lúdica de intercambio entre él y su mamá. Por lo tanto, esa escena de aislamiento nunca nos tiene que suponer a nosotros aislados, sino una decisión, vamos a ponerlo así, ¿no? Como si pudiéramos decidir sobre eso, en donde su primera posición o participación requiere de ese respeto. Ahora, ese respeto, insisto, es para con su silencio, no con el nuestro. Entonces, esa escena de cuidado frente al aislamiento sostiene un intercambio, aún sin palabras, pero que nuestra presencia activa y expectante como quien espera algo, también es parte necesaria de ese encuentro. Y que seamos nosotros los que jugábamos con los muñecos, también era algo necesario, porque él no podía moverse, no tenía esa posibilidad en ese momento. Sin embargo, nosotros jugábamos e interpretábamos lo que se nos iba ocurriendo a nosotros. Uno dice, bueno, pero ¿y cómo sabes? No, no, no. Solo era una suposición. Pero esa suposición tenía momentos en donde aparecía el fastidio. Entonces, ese muñeco, esa escena, ese decir de ese muñeco, veíamos que a lo mejor no tenía que ser en ese momento, aunque a veces ese fastidio precedía el alivio posterior. Entonces, esa escena, otra vez, tenía que ver con algo que pasaba luego. Insisto, no me atrevería ni de cerca a poner ahí un relato, pero sí la necesidad de pensar en que esas escenas, por eso decía, tienen que poder ser propiciadas aún en los escenarios de mayor retraimiento. Cuando digo retraimiento orgánico, a veces ese retraimiento tiene que ver con el miedo, la angustia o la soledad. Por tanto, también ahí nuestro respeto, pero nuestra posición expectante respecto de que algo de la escena lúdica va a aparecer, ¿sí? Es también un lugar muy, muy necesario. Y una de las cosas que, esto perdonen por la autorreferencia, pero me dice, bueno, pero ¿por qué psiquiatría? No sé si, digo, muchas veces sobre los psiquiatras infantiles están los peores de los peores imaginarios, ¿no? De lo que hacemos, de que medicamos a los niños y que, bueno, hacemos cosas muy difíciles a veces, pero
uno dice, bueno, pero ¿por qué eso? Me decía un día un psicólogo, me dice, pero ¿por qué decidiste eso? Y una de las cuestiones que a mí me conmovieron siempre de la escena infantil es que siempre estaba las ganas de jugar, que aún en los escenarios más terribles era posible jugar ahí. Y en ese juego y en ese encuentro, eso que parece terrible puede quedar en un segundo plano. Y el primer plano ocuparlo un Buzz Lightyear que a veces sufre, a veces se enoja, a veces se mueve torpemente, o a veces representa algo de lo que sucede en la escena que nosotros estamos acompañando. Porque a veces aparecía que le ponían, que lo pinchaban, entonces el Buzz Lightyear se oponía y se iba corriendo y entonces no quería, y entonces le tiraba cosas a los médicos, cosa que no se puede, obviamente, imagínense tirarle cosas a los médicos, pero jugando, y yo era médico en ese caso, valía que el Buzz Lightyear me tirara cosas, entonces esa escena que, como digo, podemos pensarla en el aislamiento, también debemos pensar en los eventos más externalizantes, en donde, cuando digo externalizantes, me refiero a eventos en donde las emociones, los sentimientos o los enojos pueden ser externalizados. Y ahí nos vamos al otro extremo, en donde esa escena está asignada por el enojo, la irritabilidad y la descarga motriz. ¿Sí? Entonces, en esa escena, también de antemano, tenemos que poder saber cuáles son los límites de la escena que nos va a alojar en cuanto al acompañamiento. Por lo tanto, no es lo mismo tener la posibilidad de acompañar a un niño que está enojado, una niña que está enojada, dentro de la habitación, que la posibilidad de salir de ella. Entonces, uno diría, bueno, ¿hay una que es mejor que la otra? No, no necesariamente. Con uno de los niños que se enojaba mucho, yo tenía que entrar vestido de astronauta, ¿no? Entonces me tenía que poner el camisolín, las antiparras, porque, no, digamos, yo era el peligroso en esa escena, ¿no? Más allá de que en esta contraparte, en donde había un niño de 13 años terriblemente enojado, además estaba aislado inmunológicamente, con lo cual, cuando nos convocan a intervenir, lo primero que nos dicen es, mirá que no puede salir de la habitación. Y se mete en el baño y no quiere salir, y pasa horas en el baño. Entonces, los padres, desde todas las amenazas, dice yo, ya cansados, no quieren estar cuando se enoja. Bien, en esa escena, lo primero que teníamos que poder pensar es que algo de la seguridad, y esto es necesario que en este campo también lo conversemos, tenga que estar como parte de la situación. Quiero decir, contemplar la escena como parte de una situación de potencial riesgo, ¿sí? Y no estoy hablando de riesgo de vida, no, quiero decir de que nadie pueda salir lastimado de ahí, porque lo peor que le puede pasar a un niño, es que algo de sus acciones lastimen a quienes lo cuidan, que no están destinadas a eso, pero que si por tirarme un Buzz Lightyear me lastima, también, más allá de que yo pueda aguantármela o no, para él es un dolor, digamos, del que no se puede recuperar tan fácilmente, porque es algo que no tiene que ver con lo que él quería que suceda. Entonces, en esa primera escena, hablar con los profesionales para que puedan estar y acompañarnos en presentarnos, por ejemplo, entonces nos presentaba quien más, vamos a decir así, quien mejor onda tenía con ese niño o niña. Entonces, en ese primer intercambio aparecía la idea de, bueno, que había alguien que sí tenía mejor onda, más allá de que no lo convenciera para salir del baño. Y uno decía, bueno, ¿y qué estaba haciendo en el baño? Bien,
en el baño era un lugar que podía estar a resguardo de todo lo que se le proponía. Entonces, bueno, esa primera escena de intercambio con él tuvo que ver con por debajo de la puerta, ¿no? Entonces, por debajo de la puerta llegó mi presentación, ¿no? De quién era, de cómo me llamaba, de por qué estaba ahí, que del otro lado no volvía nada, pero que no volviera nada, yo le decía que lo entendía como que lo estaba recibiendo, que ya había un intercambio por más de que no volviera nada, que yo suponía que esa carta que yo mandaba era leída. Entonces, a partir de esa suposición, es que ese pequeño intercambio, ¿sí?, permitía, de alguna manera, saber que había dos lados distintos, pero que teníamos la posibilidad de trabajar juntos. Y poco a poco, esa escena de mucho enojo, y como decía, que siempre requería de que primero alguien nos acompañe hasta que algo de eso, entre comillas, se aseguraba, podíamos empezar a trabajar primero a través de la puerta, hasta que en un momento él empezó a poder salir y empezó a contar de lo fastidiado que estaba por mis papeles debajo de la puerta. Entonces, claro, bueno, ese primer intercambio que yo suponía virtuoso no era más que un fastidio, pero que él decidió abrir la puerta para devolverme los papeles y pedirme que deje de hacerlo. Bien, entonces, frente a eso pudimos construir algunas otras propuestas. Bueno, entonces, ¿qué te gustaría que hagamos? ¿Qué te gustaría? Yo voy a estar disponible para jugar. Yo estoy acá para acompañarte en esta que te toca y vamos a jugar. Bien, en eso aparecieron distintas escenas en donde todo lo que yo llevaba se rompía. Digo, se rompía porque no entiendo una decisión de rompérmelo, pero era necesario que eso que yo llevaba pueda ser roto. Entonces, por supuesto, ese autito que yo más quería no aparecía en ese lugar, pero sí aparecían otros objetos que se podían golpear. Entonces yo llevaba una caja, ¿no? Entonces no llevaba la caja común, sino que llevaba una caja más grande que permitía ser pateada. Entonces, cuando me vieron llegar con la caja, me dice, pero ¿cómo vas a llevar una caja de ese? Bueno, suponemos que a lo mejor prefiere patear la caja más que jugar con lo que hay adentro. Era una suposición, no necesariamente era la realidad. Pero nos permitió explorar un poco lo que había adentro para luego patearla. Quiero decir que contemplar la posibilidad de la descarga a veces puede ser un recurso que lo exime de patear cosas que sí duelen o de patear cosas que sí se rompen y que lo ponen en peligro. Entonces, ya no pateaba la puerta del baño que tenía un vidrio, esas cosas que vieron que pasan en los hospitales. Uno decía, bueno, ¿cómo una puerta va a tener un vidrio? Tenía un vidrio. O sea, que si alguien le pegaba fuerte al vidrio, se rompía el vidrio. Entonces, obviamente, más allá de que uno diga, bueno, sí, se podría haber puesto un vidrio que... No. O sea, no había forma de resolver eso. Por lo tanto, había que proponer que algo se pudiera patear ahí adentro. ¿Cómo no iba a estar enojado? ¿Y cómo no iba? Entonces, los primeros momentos en donde esas patadas eran muy ruidosas, porque todo lo que tenía adentro hacía mucho ruido cuando las pateaba, permitió, digamos, que yo un poco me pusiera mal por lo que lo que estaba sucediendo. Obviamente no era algo que se me iba la vida en eso, pero entendía que en ese desencuentro entre lo que él pateaba y potencialmente se rompía, y yo me conmovía por eso que se rompía, y entonces hacía una escena en donde, uy, no, pero ese... y más la pateaba, permitía, digamos, que yo acuse el golpe. Que no es que, bueno, te traigo esto para que patees porque a mí no me importa que lo hagas. No. A mí me conmovía que lo haga y trataba de que no pase. Pero yo sabía que eso tenía una función. Tenía una función
que permitía para él, por momentos, cuando se enojaba, bueno, por lo tanto, por supuesto, imagínense, la caja no podía ir y venir, entonces la caja se quedaba. Entonces, al día siguiente, me contaba él los motivos por los cuales había pateado la caja en distintos momentos, y esa caja empezó a ser una primera pelota de fútbol cuando pudimos sacarles las cosas y empezar a patear entre los dos la caja de un lado al otro de una habitación de 2 metros por 2 metros, y estoy exagerando, pero que era el único lugar que él podía transitar en ese momento. No podía salir de ahí. Él lo tenía presente y le fastidiaba, pero logramos empezar a que él esperara a que yo volviera para jugar ese partido de patear la caja, que uno podría decir, bueno, pero no era un partido. No, no era un partido, no era un... Sin embargo, esa escena, lo descarnado aparecía como una simple descarga, empezaba a tener un contenido que ya no era solo una descarga, había un intercambio. Quiero decir que aún siendo que ese enojo o esa situación tan difícil requiriera una descarga física motora de agresión, sin ser yo quien lo sufría en el cuerpo, era quien de alguna manera soportaba que eso sucediera. Y no lo negaba porque reconocía en su enojo una verdad. Quiero decir, nunca, nunca esas escenas podemos suponerlas sin sentido. Aún en el silencio y el aislamiento que yo les mencionaba, producto de una lesión neurológica muy importante. Quiero decir, somos quienes podemos poner ahí una escena donde no la hay. Y eso, de proponer una escena donde no lo hay, nos permite en muchísimas situaciones, incorporarnos a la vida infantil o de un joven por un lugar que habilita a la elaboración. Cuando digo elaboración, me refiero a poder complejizar una vivencia que es descarnada, porque gran parte de las escenas que llevan a un niño o una niña a una internación van a ser tal vez de las más difíciles o más dolorosas que nos toque asistir. Sin embargo, proponer todo ese andamiaje para una elaboración es lo que puede hacer que una escena muy traumática pueda ser elaborable. No digo que pueda ser elaborada, ojo con eso, que pueda ser elaborable, que pueda no ser solo lo descarnado, que pueda permitir que en vez de acordarse de los pinchazos, que se acordara de las patadas que le dábamos a las cajas. Y eso ya permite, digamos, que eso que aparece descarnado pueda tener otros devenires, que pueda tener otro recuerdo aún de la misma situación que parecía vivirse en silencio. Porque, insisto, hasta antes de la caja, la sala estaba en silencio. Había ahí, la enfermera cumplía su función de mantener en silencio. Pero ese silencio trágico y doloroso pudo pasar a una escena en donde ya nadie se alarmaba, porque no es que estaba pateando la puerta y se podía romper el vidrio. Estábamos pateando la caja con el doctor, decía, viene el doctor con el que jugamos a la pelota, decía él, y no jugábamos no era un partido, no, era pateamos la caja. Esa escena permitía, ¿sí?, poner muchas cosas adentro de la caja que necesitaban ser pateadas. A veces sacábamos y elegíamos qué quedaba adentro, otras veces era con todo adentro, ¿sí?, pero otras veces implicaba vaciarla para que nada pueda ser roto. Entonces, esa situación nos permitía un intercambio también, bueno, ¿y este se bancará quedarse acá adentro? No sé si se lo banca, ¿no? ¿No le suena? Uno dice, ah, bien, no, hoy no se banca ninguno quedarse adentro. Entonces, todos afuera de la caja. La caja
era maltratada, pero sin nadie adentro. Insisto, no haremos ningún tipo de lectura que implique que yo suponga lo que sucedía en ese lugar. Solamente una propuesta que permitía un intercambio que habilitaba a un proceso de elaboración que ya no era solamente el soportar esos pinchazos o esos enojos, sino partir de un intercambio que permitía que eso pudiera ser puesto en escena, pero ya no como vivencia, sino como representación. ¿Sí? Haré una primer pausa acá, no para que se vayan a tomar mate, sino para leer si alguna de las compañeras me ayuda a leer algo del chat que amerite ser trabajado, porque bueno, tenemos todavía un largo rato, hasta las 11 vamos a estar, ¿verdad, Paula? Sí. Así que me Sí, gustaría hasta las 11 tenemos retomar tiempo. algunas preguntas, observaciones o aportes que hayan surgido del chat. Ahí estaba recuperando algunas cuestiones del chat para no perderlas en orden cronológico, ¿no? Cuando venías conversando sobre cómo querían ser llamados, que era la sugerencia de tu niño, una de las compañeras decía lo importante en la etapa en que construyen su identidad para que se lo llamen como quieren. Y la realidad al tratar con infancias es el temor a lo desconocido, se le debe dar a conocer el procedimiento y por qué se le va a realizar esa práctica, dando una charla proporcionando tranquilidad y contención. Luego de eso, cuando apareció el ejemplo... Hay Vale. un parate, me deviene imprescindible este comentario. Esto que plantean es absolutamente imprescindible, pero no se dan una idea cuántas veces, por suponer en ese silencio la imposibilidad de entenderlo, no se da. ¿Sí? Porque es muy chiquito, porque no escucha, porque no ve, porque está enojado y no te va a escuchar. Eso no significa ni nos habilita a no decirlo. Por lo tanto, partir de la base de que es imprescindible que se le haya explicado y que quien se lo haya explicado sea quien mejor vínculo tenga con él, ojo con esto, ¿sí? A veces, y esto, a ver, alguno de ustedes les habrá pasado, que no necesariamente un profesional de salud es alguien macanudo ni amable, y aunque te lo explique técnicamente correcto, puede ser detestable lo que se deviene de ahí. Por lo tanto, en las escenas de infancia, tratar de buscar quien menos mal se lleva, vamos a ponerlo así, quien menos mal puede intervenir ahí, es un recurso imprescindible, partiendo de la base que no importa la explicación en sí misma, sino que eso sea puesto en palabras y que suponga un sujeto que va a escuchar y va a entender lo que se le propone, aun siendo que el entendimiento no va a ser sobre la práctica, sino sobre su fantasía. Porque cuando te empiezan a explicar, y esto les habrá pasado si algún médico alguna vez le empezó a explicar un procedimiento médico, es aterrador. O sea, a veces el procedimiento es menos aterrador de lo que nos explican, pero suponer ahí alguien que está disponible para entender eso es una intervención imprescindible de primer encuentro. Perdón, continuemos, por favor. Bien. Después al ejemplo de la sala de espera, de que si no el doctor va a venir a darte una inyección, una de las compañeras pone claro, lo mismo le dice, mira que te van a pinchar, y más que la fantasía ya es en un contexto familiar, cuando la mamá le dice, portate bien porque le digo a papá cuando venga, son imágenes que generan en el niño con miedo, al igual que el guardapolvo blanco. Después, Totalmente, y fíjense que muchas veces ese rol, y esto para los cuidadores varones, ojo, también esto, digo, tenemos que saber lo que representamos en este tiempo, ¿sí? La necesidad de estar atentos de el lugar que socialmente tenemos todavía en este escenario, con lo cual ese que siempre agrede y que es peligroso, tenemos que saber que necesariamente lo encarnamos nosotros también. Entonces, es muy importante, digamos, saber que esos lugares, así como de cuidados, también está el temor
porque los escenarios previos que muchas veces vamos a acompañar, esa función del hombre como cuidador violento, ¿sí? Es algo que está en el imaginario permanente. Entonces, estar muy alertados de que tanto sea a través del temor como de las reacciones que se desprenden del temor, que ya hablaremos luego, muchas veces son desencadenadas solo por nuestra mera presencia. En tanto somos una amenaza que, como bien dice la compañera, históricamente se le ha atribuido también a estos papás que ya van a venir y van a venir, como acá en la región muchas veces me escucho, vienen con el rebenque en la mano, ¿no? O sea, se baja del caballo literalmente y baja con el rebenque en la mano. Digo, y uno diría, bueno, el papá me dice, pero yo jamás le pegué. Sí, pero se baja con el rebenque en la mano. O sea, no es una escena que esté libre de otros sentidos. Así que, digamos, me parece muy atinado esto que traes. Después, Mónica nos comparte una experiencia personal a partir de tu comentario acerca de la disponibilidad del jugar. Cuenta que una experiencia de su papá cuando tenía cáncer y en la instancia de hospitalización había un momento pautado en el día en el cual los pacientes recibían la visita de enfermeras cuidadoras y podían compartir juegos como el tatetí o jugar a las cartas. Era el momento más lindo del día para él, donde podía jugar y reír con sus compañeros de habitación, poniendo en valor este espacio abierto al jugar, ¿no? No solamente en las infancias, sino en todo aquel evidentemente que transita. Lo pensaba en relación a las familias, ¿no? Estas dificultades que plantean estas familias para acompañar con situaciones tan difíciles, también poderlos hacer entrar en escenas de juego que puedan compartir, sería una posibilidad. Después también Y Andrea aprovecho a propósito de esta observación que trae algo que me parece muy importante en la escena hospitalaria, que es de saberse con otros. Digo, el hospital, a diferencia de una internación domiciliaria, que a veces dicen, bueno, lo prefiero y qué sé yo, tiene la gran ventaja de saber que hay otros que están transitando una escena similar y aún sin ser convocados para acompañar esa, que al lado haya un partener de juego puede cambiarnos absolutamente el transitar. Entonces, incorporar de alguna manera, como bien decías, a la familia o a los vecinos, es también un aspecto que construye comunidad en un ámbito en donde cuesta verlo. Acá un comentario de otra compañera, Andrea, entiendo que tenía que ver con el ejemplo de cuando jugaban con los tubitos, con ese paciente que jugaba con los tubitos de los sueros. Dice, le tenía miedo a las cosas desconocidas, necesitaba más que el medicamento estar acompañado. Quizás necesitaba las dos en la misma Bueno, importancia. el punto, mira vos, fue muy fuerte para mí esa experiencia porque ese medicamento que pasaba por el tubito, él tenía una enfermedad que sus células de defensa inmunitaria se comían a los bichitos, pero no lo podían matar. ¿Vieron? Bueno, perdonen la torpeza del comentario, digo, el bichito, bacteria, en este caso eran bacterias las que no podía, le faltaban enzimas, le faltaban una sustancia que rompe las paredes de ese bichito que la célula inmunitaria se come. Entonces ese bichito se lo comía, pero se terminaba matando a la célula y eso hacía como si fuesen lesiones, ¿vieron cuando nos queda la cascarita? Pero esa lesión se volvía gigante, pero en el tracto, en los pulmones. Con lo cual, ese medicamento aportaba algunas formas de matar esos bichitos. Por lo tanto, cada día que no recibía ese medicamento, esa oclusión respiratoria avanzaba, pero de una manera catastrófica. Con lo cual, para todos era una preocupación permanente que un día no se diera, porque era un día menos de vida para él. Entonces, obviamente no se lo podíamos decir de esa manera, ¿no? Y alguno lo había intentado incluso decirle que con un día que no se lo aplicara era un día menos que él podía vivir. Y él muchos días me decía, yo no quiero más vivir así,
¿no? Y sin embargo, ese juego, ¿no? Que como decíamos, permitía que ese intercambio pudiera tener otras formas de representación. Entonces, bueno, era más vivible, era más soportable eso que devenía insufrible para todos, porque a veces la familia o los cuidadores no lo soportan ellos en lo que sucede con ese niño, y a veces eso es lo que pareciera o impresiona a descuido o desconexión. Ese dolor de no poder mirar a los ojos a un hijo o una hija que está en un proceso tan catastrófico, representa un imposible que nosotros debemos poder elaborar, ¿no? Bien, y dejamos para el final, hay un montón de agradecimientos del aporte a través de las experiencias y saberes, que lo sienten como muy importante dentro de su capacitación, muy interesante e informativo. Te agradecen mucho el compartir las experiencias y no sé si algún comentario más me he quedado o no. Bien, bien. Esperamos todo lo que había en el chat. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, hasta acá, ¿no? Más la escena general, vamos a decir así, del contexto de internación y del contexto de los sufrimientos más generales. Nos vamos a meter en esta segunda etapa, por ponerle un nombre así, en los sufrimientos que devienen del sufrimiento psíquico o de aquellas situaciones que requieren una internación en donde, miren lo que voy a decir, una internación en donde interviene salud mental. Y no estoy diciendo una internación por salud mental, sino estoy diciendo una internación en donde se interviene desde salud mental. Y uno podría decir, bueno, en todas se interviene desde salud mental. El punto es que a veces eso no es leído como tal. Quiero decir que a veces una escena que requiere de mucho cuidado en salud mental no es escuchada de esa manera y no necesariamente cuenta con la contención necesaria o suficiente. ¿A qué me voy a referir acá? Una de las situaciones, y esto como veo que nos funciona esto de contar algunas pequeñas viñetas, me parece que es de utilidad. Una de las cuestiones que, como les decía, más me pesa como psiquiatra, es que esta idea del daño, ¿no? Algo de lo que más me pesa como psiquiatra es la idea de que somos los que medicamos a los niños, ¿no? Habrán escuchado, ¿no? Y esto lo habrán escuchado tanto para los psiquiatras de niños como de adultos, pero yo digo siempre lo mismo, que un adulto te puede decir quiero, no quiero, y uno, bueno, en función de eso maniobra. Pero muchas veces los niños o las niñas no pueden decir que no quieren o no pueden o no les sale. Con lo cual, esa escena tan invasiva en donde uno tiene que intervenir farmacológicamente con un niño o una niña, es tal vez uno de los escenarios más dolorosos para quienes trabajamos en esta lógica, pero lo que no quiere decir es que no sea un recurso necesario o valioso para el transitar del sufrimiento humano. Y se habrán dado cuenta que hablo del sufrimiento o del padecimiento y no de los trastornos. Y lo aclaré al comienzo porque esa lectura o esa interpretación de los trastornos no es válida para un niño. Y cuando pensamos en un diagnóstico en los niños, como dijimos al comienzo, tenemos que pensar en que se escribe con lápiz porque es reversible aún en los peores escenarios. Y se sorprenderían de la cantidad de escenas de las cuales podría decirme soy testigo de su reversión, aún en las situaciones menos esperadas. Lo que no significa es que en algunos momentos una medicación pueda tener un sentido. Entonces, llego a un municipio en donde me contrata, digo, bueno, cuando yo me vine a Chascomús, yo no vivía en esta zona, empiezo a buscar trabajo por acá, por la zona, y psiquiatras infantiles tenemos la ventaja, desventaja de que somos muy poquitos. Entonces, rápidamente, me dieron trabajo, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que me dicen es, bueno, el jefe de pediatría me dice, bueno, hay un niño que quiero que veas.
Bueno, entonces le pregunto sobre ese niño y me dice, es un niño que tiene múltiples lesiones, múltiples fracturas de cráneo por tirarse de la escalera. Imagínense, ¿no? Pero por caerse, le digo, no, por tirarse. ¿Cómo, en qué contexto, cómo es que un niño puede, es posible, digo, cómo lo interpretamos, cómo entendemos una situación tan difícil? Bien, por supuesto entonces que me doy a la tarea de conocerlo, de encontrarme con este niño. Me encuentro con un niño de 5 años, adorable, muy gentil, muy tranquilo, que aceptaba todas las propuestas que yo le acercaba, que si yo proponía dibujar, dibujábamos, que el día que había masa, hacíamos con masa. Costaba ver, ¿no?, qué había en ese niño que podía requerir o que podía, digamos, llevarlo a una escena tan terrible como esas, ¿no?, en donde había varias veces en donde había sido hospitalizado en terapia intensiva. Y era un niño que había sido adoptado desde muy chiquito y había sido devuelto 3 veces. ¿No? Uno dice, no puede ser, ¿no? O sea, cuesta imaginarse que eso suceda. Cuesta imaginarse que un niño de 5 años ya pueda haber sido devuelto 3 veces. Dice, ¿cómo? Bien, sin embargo, él cargaba con ese peso y el pediatra, digamos, el motivo por el cual me pedía que por favor intervenga en esa escena era porque me decía, si no su familia también lo va a devolver. ¿Cómo es que o sea, alguien podría imaginar? Bueno, en ese contexto empezamos a ver qué era lo que pasaba, ¿no? Y entonces nos empezamos a encontrar con un montón de interrogantes de escenas en donde él se lastimaba, ¿no? Él se lastimaba el oído, los ojos, ¿no? Como quien se empezara a rascar un poco el ojo, pero eso no se termina, ¿no? Como quien empieza a sacarse una basurita y como toda situación deviene, ¿no?, en una lesión que no se agota, ¿no? Una caricia puede volverse peligrosa si no interrumpe. Y empezamos a encontrar que había lesiones que él se hacía en lugares específicos. No es que se lastimaba en cualquier lado, de cualquier manera, sino es que había lesiones que se hacía. Y claro, tenía un tratamiento psicológico ya desde hacía 2 años. Digo, no era un niño que no estaba siendo contenido ni que no tenía un espacio de contención, pero aún así, en algunos momentos se encerraba y se lastimaba, ¿no? Entonces, frente a esa escena, la opción de la medicación permitía, miren lo que les voy a decir, bajar la intensidad de las lesiones. La medicación, que no tenía un efecto curativo porque no lo tiene en salud mental, la medicación un efecto curativo, sabemos, y esto lo digo sin preocuparme, la medicación en salud mental tiene un efecto de apoyo, pero nunca de curación. ¿Sí? Los procesos no devienen curativos, sino es que modifican un estado biológicamente en algunos momentos en donde las intensidades o las particularidades son insoportables. En este caso, la medicación, y esto ya se imaginarán que ya venía medicado, ya había sido medicado en distintas oportunidades, pero lo que lograba era bajar la intensidad de las lesiones. Lograba bajar la intensidad de las lesiones por un tiempo. ¿Por qué? Porque la medicación, y esto habrán escuchado o a veces aparece como idea, de que a personas pequeñitas, dosis pequeñitas, ¿no? Como si uno diría, bueno, se usan dosis más bajitas porque son niños. Sin embargo, y esto para que lo conozcan también, el metabolismo de un niño es capaz de adaptarse
de un modo que los adultos no tenemos. Entonces, una molécula que ingresa al organismo de un niño, en cuestión de muy poco tiempo, cosa que a nosotros como adultos nos llevaría meses, como acelerar el proceso de metabolismo, en cuestión de semanas, el niño se deshace de esa medicación más rápidamente. ¿Sí? O sea, la capacidad de, y esto a mí me sorprende por lo positivo, digo, la capacidad que tiene un niño o una niña de modificar su metabolismo para deshacerse de una noxa o de una medicación, también es más rápida. Por lo tanto, esa medicación que ya habían instalado hace unos meses y que había logrado bajar un poco la intensidad, ya empezaba a quedarse sin efecto. Ya empezaba a perder la importancia y aún con una dosis que a cualquiera de nosotros no nos permitiría ir a trabajar, él iba a la escuela, hacía natación, iba a dibujo y a la noche se lastimaba. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a veces la medicación, que, insisto, siempre tenemos que pensar como un escenario provisorio y que en cuanto antes se termine mejor, en él nos ponía en una encrucijada que es que funcionaban por un corto periodo de tiempo y luego empezaba a perderse ese efecto y toda medicación tiene un tope también de hasta dónde podemos avanzar en cuanto a la dosis. No es que podemos crecer indefinidamente, más sabiendo esto que les estoy contando. Por lo tanto, esa medicación que nosotros le proponíamos y que él aceptaba y que permitía bajar esas intensidades, no lograba interrumpirlas ni lograba eliminarlas. Obviamente que nos dimos a la tarea de empezar a investigar para atrás. ¿Cómo es qué sabemos de él? Porque la familia que lo tenía en cuidado en ese momento no tenía acceso a su historia. Y esto, digo, no quiero entrar en muchos detalles para no meternos en eso, pero era una adopción de un niño que no tenía un diagnóstico, ¿sí? No tenía un diagnóstico, por tanto, no habían informado a la familia nada de todo eso, y todo lo que era para atrás, ellos no tenían acceso. No le contaban, no le podían contar sobre todas las escenas que había tenido. Ahora, tanto la psicóloga como yo, de alguna manera, y viendo que no respondía a nada de todo lo que proponíamos, incluso a la medicación, nos empezamos a dar a la tarea de empezar a buscar a través del servicio local, del servicio zonal, qué había pasado, ¿no? O sea, cómo es que habíamos llegado a esa instancia. Y nos encontramos con que muchas de esos lugares en donde se lastimaba eran lugares en donde había sufrido agresiones específicas en su temprana infancia, antes del año. Era un niño que había sufrido violencia antes de cumplir un año y que por ese motivo había sido retirado de su familia, dado a una familia, digamos, de su grupo primario, y así, ¿sí? Pero que gran parte de esas escenas tenían que ver, y uno podía seguirlas, cuando se iba a ver lo que era su historia. 5 años estoy hablando. ¿Por qué parto y les cuento una escena tan difícil? Porque es necesario que entendamos en lo incomprensible de algunas escenas de dolor, de enojo, de sufrimiento, vamos a decir, motivos a los que no tenemos acceso, motivos a los que no tenemos y que en muchos casos no los tendremos nunca, de el por qué semejante escena, pero que a veces poder encontrar algunos recursos lúdicos, psicológicos o incluso farmacológicos permiten hacer que una escena que va a romper con todo lazo posible, que era la preocupación, como les decía, de este pediatra, me decía, lo van a devolver. O sea, el pediatra tenía la certeza de que lo iban a devolver. O sea, y uno decía, ¿cómo vas? No, por favor, que ni se te ocurra, o sea, si seguimos así, lo van a devolver. Digo, imagínense el peso que eso traía
y podría haber traído para él si esto finalmente sucedía. Y él no reclamaba nada para atrás. Él tenía una amnesia absoluta de lo que había sucedido para atrás. Nunca jamás habló ni de sus otros padres, ni de los anteriores, ni de los anteriores. Sin embargo, esta familia que se había encontrado con el horror en su máxima expresión, porque habían conocido lo peor, digamos, de lo que le puede pasar a un papá o a una mamá, que es que su propio hijo se lastime, empezaban a preguntarse por lo que nos estamos preguntando todos. Bueno, pero ¿cómo podemos hacer para que no suceda? Sin embargo, en esas escenas que se repetían, había mucho, vamos a decirlo así, de recordar algo de lo que no se recordaba, de tener algo presente de lo que no era posible. Y aún en el peor de los dolores, aparecían algunas situaciones que eran conocidas. Y la mamá me decía, bueno, lo primero que yo hago es gritar cuando lo encuentro haciendo eso. Fíjense cómo ese circuito de agresión, grito y calma concluía en un evento a las pocas horas. O sea, a las pocas horas volvía a suceder y se volvía a repetir. Lo encuentro, grito y se calma. La mamá entendía que eso era algo que había visto positivo. ¿Sí? Quiero decir, una de las formas que ella había entendido que lo podía tranquilizar era gritándole. Entonces yo empecé a mostrarle que cuando ella aumentaba la intensidad, él se calmaba por miedo. No se calmaba, se asustaba. Y yo le decía, si vos le tomaras el pulso y vieses cómo se aumenta la frecuencia cardíaca con tus gritos, te darías cuenta que no es que se calma, eso está aumentando la intensidad. Por lo tanto, el próximo evento va a requerir de un grito más fuerte para que se calme, pero tampoco va a ser una calma. Quiero decir con esto que toda escena en donde la intensidad que maneje el niño, la niña o el joven o la joven nunca puede ser entendida como calma por la vía de una, vamos a decir así, de una violencia o de una expresión violenta superior, que es esta idea que aparece por muchos lados y la habrán escuchado muchas veces, que es, le falta un límite, le falta un buen chirlo a tiempo, me decía un padre o una madre que me decía, le faltaron los cintazos del papá cuando se fue. Tenemos una construcción respecto de la regulación de las emociones muy asociadas a las violencias, muy asociadas. Pero que muchas veces esas pequeñas calmas son un aumento del volumen para la escena siguiente. Por lo tanto, empezamos a trabajar con esta mamá que lo que en esa escena, en donde ella se daba cuenta que no la podía controlar, que no había forma de decir no sucediera, lo que teníamos que empezar a suponer era que le dolía. Y entonces empezamos a trabajar en que ella, en vez de enojarse y gritarle, ay hijo, ¿cómo te pasó esto? Ay, vení, vamos a lavarnos y vamos a... Y entonces, eso que cortaba abruptamente por la vía del grito, empezamos a trabajarla por la vía de suponer un dolor donde no lo había. Porque ella se sorprendía, me dice, si se llega a golpear con una silla, llora una hora. Ahora, de repente se está lastimando hasta sangrar y no llora. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dolor es una construcción subjetiva. Me dice, dale, ¿sí? La representación, digamos, nuestras emociones, nuestro aparato psíquico, maneja lo que viene del cuerpo para antes de expresarse. Entonces, esa escena dolorosa necesitaba ser supuesta, necesitaba ser construida como tal, en un lugar en donde no lo había. Otra vez, entonces, todo ese griterío y toda esa intensidad que a la mamá le despertaba
lo que no podía controlar de su hijo, lo empezamos a transformar en una escena de compasión y de cuidado. A pesar de que el padre me decía, yo no puedo estar porque me enojo terriblemente cuando pasa eso. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar de esta manera, el papá también se pudo conmover con la escena, pero requirió que nos diéramos cuenta todos que aumentando el volumen nunca se calmaba, aumentando las intensidades nunca venía algo mejor. Entonces, en ese caso, la medicación permitía atemperar, postergar algunas escenas que a él le permitían luego que ese circuito de lastimarse, que alguien se compadezca por él, que suponga dolor y que lo cure, lo limpie y le ponga una curita, que era algo que habíamos empezado a jugar, ¿no? Entonces él iba y empezamos a buscar tipos de curitas. Entonces le indiqué a la mamá que tenía que tener curitas de muchos personajes. Entonces él elegía, ¿no?, en toda una caja que tenía de curitas, cuál se iba a poner. Y entonces venía y me mostraba el personaje de la curita, ya no lo que se había hecho, ¿no? Y venía y uno diría, pero ¿y vos te prestabas a que te muestre la lastimadura? Yo no tenía otra. No podía yo hacer que no lo haga. Pero en vez de mostrarme la lastimadura, porque él cuando venía me decía, mirá lo que me hice, empezamos a mirar la curita que tengo. Uno dice, ah, bueno, se lastimaba menos. No, no se lastimaba menos. Pero había una representación, había una escena de dolor y de cuidado que lo suponía como alguien sufriente y como alguien que requería de muchas curitas para sanar. Entonces, lo que muchas veces nos vamos a encontrar en las escenas que tienen que ver con la salud mental son de estos dolores que no van a encontrar necesariamente una representación, de escenas de infancias muy atravesadas por el dolor y el sufrimiento, que no llega ni a la conciencia ni a la capacidad de simbolización, pero que necesitamos suponer ahí alguien que sufre y alguien que se conmueve y que cuida. Frente a eso, muchas veces ese cuidado viene de parte de la medicación. Y no me jacto de ser quien tiene ese recurso, más bien me pesa, pero es desde el lugar que yo pude construir como profesional, como médico, que puedo hacer un aporte en una escena de las que ojalá nadie tuviese que cruzarse, pero que en muchos momentos puede ser un recurso que, insisto, baje un poquito el volumen de esa música insoportable, pero que a la hora de pensar un cuidado con otros, eso puede ser una ayuda pequeña detrás de una gran red de cuidado. Y que esa pequeña ayuda habilita a veces a que otros puedan ingresar a esa escena y tener un lugar lúdico, independientemente de este médico que hace eso terrible, que es que le da una pastilla. Y esto lo digo así porque muchas veces es de lo que se me acusa. Es, vos todo lo calmás con una pastilla, ¿no? Me decía una persona que estaba al cuidado de un niño. Y yo, más allá de lo que de real a veces hay en esa afirmación, sabemos que si a esto lo entendemos como parte de un cuidado provisorio y circunstancial, eso no se vuelve una profecía autocumplida para el futuro. Quiero decir que a veces que en el contexto de la internación alguien pueda requerir o pueda ser ayudado parcialmente por una medicación, no necesariamente va a hacer que cuando se vaya tenga que tomarla. A veces, para soportar la escena hospitalaria, desgraciadamente, es necesario contar con una medicación, porque la escena hospitalaria muchas veces propone limitaciones que no son ni comprensibles ni esperables para las infancias, porque
es un escenario absolutamente artificial construido con una lógica que nada tiene que ver con ello. Es ahí entonces en donde la necesidad de buscar otros aliados para las mismas escenas que veníamos trabajando, como lo es educación, ¿sí? Como lo es los recursos lúdicos en los que vamos a trabajar, como lo es suponerse que hay alguien que lo espera o que hay alguien que aún sin estar presente quiere saber de él y quiere saber cómo está, es necesario que pueda contar con esos recursos que a veces para construirlos hay que aprender a leer y escribir. ¿Qué quiero decir con esto? Con que la función de educación en estas escenas deviene absolutamente imprescindible en tanto son facilitadores de un recurso que nos ayudó a todos a expresarnos y que nos ayudó a intercambiar con nuestros cuidadores, como para empezar. Mi hijo me escribe cartitas por un avión y me las tira. Entonces jugamos a la distancia a decirnos cosas por cartas de los aviones. Ahora está contento que empezó a escribir. Quiero decir que invitar, y digo invitar siendo generoso, ¿no? Invitar u obligar, si fuera necesario, a que la escuela, la que fuere, el representante del sistema educativo que esté a cargo, propicie un recurso educativo en el contexto de la internación, es un derecho que no puede ser soslayado y que tiene la función, y por eso decía, pensemos, yo lo pienso desde ese lugarcito, después cada uno le ampliará a muchas otras utilidades, tiene la función muchas veces de habilitar recursos que le permitirán conectarse con quienes en ese momento no estén para escuchar o para contener lo que le pasa. Entonces, cuando les cuento a mi hijo que iba a hablar con ustedes, y me dice, bueno, pero ¿y por qué tendrían que cuidarlos a un niño y no lo cuida su mamá o su papá? ¿No? Y ahí se me hizo un nudo en la garganta, en el corazón, y entonces, bueno, por muchas cosas, a veces un papá o una mamá no está, no puede estar. Entonces me dice, bueno, que vean cómo hacer para comunicarlos con sus papás y con sus mamás. ¿No? Esta fue la otra recomendación que me guardaba para el final, que no nos privemos nunca de escribir, de jugar a preparar cartas, a jugar a dibujar, a jugar a dialogar con esos que no están, pero suponiendo siempre un interés sobre ellos que no puede ser expresado por distintas cuestiones, pero nunca desde el desinterés, porque aún en los escenarios más descarnados, aún cuando a un niño se le haya dicho, mira, tu mamá no quiere estar, y esto, aunque les parezca mentira, he estado en escenas en donde le han aclarado al niño que su madre no quiere estar, no puede, no quiere, no va a venir. Él aún así extraña a su mamá, extraña a su papá. Y aún sabiendo que no van a venir, le escribe cartas y le hace dibujos si no sabe escribir. Y entonces tendremos que aprender a escribir cartas por correo. Y entonces tendremos que ver cómo hacer para que la educadora nos ayude a saber cómo se escribe una carta, más allá de que uno diga, bueno, pero yo lo puedo ayudar, yo sé cómo hacerlo. No importa. No somos quienes tenemos esa función. Tenemos que llamar al que, así como si yo pudiera ponerle la curita, tenemos que ver quién sí puede saber de cómo poner las curitas. Entonces, ser de mediadores para sostener esa terceridad de cuidado que implica la familia, que muchas veces no puede estar y uno ejerce ese lugar, es una de las funciones principales que tenemos que poder construir para ese intercambio. Me quedan infinitas cosas que querría compartir y charlar, pero quiero dejar unos minutos para ver si hay algo más en el chat que valga la pena o que tengamos que responder o comentar antes de terminar. Comparto lo que fui recogiendo. Mónica cuenta que desde su experiencia en el proceso de vacunar a los niños adornó con globos para que no sea traumática la entrada. Dice que estaban alucinados, decían que es un cumple y ahí explicaba todo lo que refería a las vacunas, al virus y vacunar
y salían sonriendo. Mucho diálogo en la sala de espera de superhéroes. Otro comentario, muy rica la capacitación en aprendizajes, muchas gracias. En relación al proceso de adopción que se caen son de mucho dolor, que Ruth trabajaba en un hogar convivencial donde trataban de acompañar y brindarle los recursos de psicólogos, acompañantes terapéuticos, pero desencadenaron muchos con intervenciones con psiquiatría por brotes, desbordes y demás situaciones de autolesiones. Unos últimos comentarios, que ahora los tengo que hacer desde acá. Rita dice que es una excelente disertación, gracias por tu vasta experiencia. Hoy fuiste nuestro lightshare en el quehacer del cuidar al otro. Así que te has convertido en superhéroe. Hermosa charla, qué situaciones y procesos difíciles de enfrentar para todo lo que se nos presente. Una compañera preguntaba si tenías alguna experiencia para compartir con adolescentes. Bien, tal vez con los jóvenes se encontrarán con la escena más difícil, en tanto, vamos a decir así, el lugar que representamos como cuidadores o sea, queda sobre nuestra función como cuidadores secundarios todas aquellas escenas de descuidos que sus cuidadores propiciaron sobre él. Por tanto, más allá de nuestro amor, de nuestro cuidado, de nuestro conocimiento, tenemos que saber que vamos a soportar los reclamos que no alojaron todos aquellos que sí podrían haberlo hecho en los mejores momentos. Quiero decir que esa escena, que aquellos que tengan hijos jóvenes saben de lo que estoy hablando, ¿no? Quiero decir, de los reproches, de los enojos, de los desplantes que me hace, me decía una mamá el otro día, indignada. Yo a mi mamá no le podía ni decir ni un tercio de lo que... ¿Y por qué no le podía decir? Y porque me molía palos si yo decía un tercio, ¿no? Fíjense cómo hay todavía ese imaginario que lo que nos faltan son golpes, pero quiero decir que en esos reclamos, en esos enojos, tenemos que saber la capacidad de recibirlos y de recuperarnos de esa escena. Quiero decir que la escena con jóvenes, de lo que más nos vamos a sorprender y de lo que más nos va a costar, tiene que ver con que muchas veces vamos a ser los que recibamos los enojos que corresponden a quienes no están presentes. Y que como adultos en cuestión, somos los representantes de aquellos que no hicieron lo que correspondían en un montón de sentidos. Y a esto, cuando me refería a los hombres cuidadores, que vi algunos por aquí, tendremos que saber que además está sobre nosotros todas las escenas que históricamente pudieron representar como violentas para con las infancias o con las juventudes. En esos puntos, las escenas con los jóvenes más difíciles es saber que los acompañamos sin la posibilidad de alzarlos y cuidarlos aunque no quieran. Y como les decía, en esta tarea de aprendizaje como padre, muchas veces me encuentro soportando que lloren y bueno, y es nada, la mamá está trabajando y tengo que aguantar que llore un poco conmigo. Tiene 10 meses y bueno, va a llorar, pero la puedo tener abrazada, ¿no? Al menos eso me calma a mí, no a ella que sigue gritándome desesperadamente, pero a mí un poco me calma. Lo difícil con los jóvenes es que no vamos a poder ni alzarlos ni contenerlos aunque no quieran. Y a veces, en ese acompañamiento, es aceptar que ya están en un momento en donde empiezan a decidir situaciones que no necesariamente son saludables, son esperables o son favorables para su vida, pero que va a ser parte de un gran aprendizaje para ellos y para nosotros. Es así entonces que
como una escena que me enseñó mucho de esto. Un joven me decía, mientras conversábamos, con un vidrio en la mano, me decía, me voy a cortar. Un joven que me superaba como en 3 cabezas a mí, que estaba muy enojado, muy angustiado y que se estaba lastimando. Y yo estaba en la puerta del hospital, porque él se había ido del hospital, ya estábamos en la vereda, sentados. Yo me había sentado a 2 brazos de distancia, que es lo que se sugiere como primer distancia, como para poder salir corriendo, así como esto, así como muy general. Y él con el vidrio en la mano, mientras se lastimaba, me decía, no te acerques, yo no te voy a lastimar, pero déjame que me lastime. Y o sea, me costaba. Entonces le digo, bueno, me dice, ¿por qué no te vas? ¿Qué me mirás? ¿Por qué no te vas de acá? Porque cuando me dejes yo voy a poder ayudarte. Y voy a ser el que va a llamar a la enfermera, que va a hacer las curaciones y que va a ser el que te va a acompañar a que te calmes o a que te mejores. Yo no podía impedir que se lastime, porque físicamente no podía, porque que yo me acercara me ponía en riesgo, pero que yo no abandonara esa escena y que sostuviera el dolor de que a quien le duele lo que el otro hace, ¿no? Y cada vez que él se hacía una lastimadura, yo me tapaba un ojo y le pedía que por favor no lo haga. Y él, mirándome a la cara, se lastimaba, ¿no? Se repitió varias veces en los 2 brazos y nadie venía. Yo estaba en la puerta del hospital y suponía que estaban todos preocupados por mí y por él y que ya iban a llegar todos. Nadie venía. Y bueno, terminó de lastimarse, ya todo ensangrentado, no se lesionó ningún vaso, digo, yo horrorizado, sufriendo y sufriendo con él, parecía que era el único que sufría. O sea, a mí no me duele, me decía, a mí no me duele. ¿No vas a hacer nada? Bueno, voy a hacer cuando dejes el vidrio y yo pueda ayudarte. Hasta que en un momento decidió dejar eso que estaba haciendo, dice, vamos. Y entramos al hospital y fuimos a enfermería. Y la enfermera, ay, no, ¿cómo te hiciste eso? Entonces, bueno, vamos a curar, vamos a hacer las curaciones correspondientes, y pudo calmar. Muchas de esas escenas en otros momentos terminaron muy diferentes, producto de que había mucha gente para ayudar. Pero en esa, que es la que a mí más presente tengo con esto que me preguntabas, lo más difícil fue poder asegurar que mi presencia ahí no estaba para evitar que sufra, sino para acompañarlo en ese sufrir. Entonces, si logramos construir o constituirnos en un lugar de alguien que acompaña el dolor, sabiendo que no lo podemos evitar, nos encontramos en un escenario que le permite también no saberse solo en el peor de los momentos, porque el dolor no es tan grande el de lastimarse, sino el de lastimarse solo. Y eso, ¿sí? Es lo que cambia bastante las cosas. Esa es la escena que me parece necesario transmitir en esto. Permítanme una lectura muy breve de algo que a lo mejor ya les llegó, pero esas casualidades un poco del destino. Revista Suestada publica un poema que vale la pena leer, pero que solo leeré 3 partes. Cuidar una de las palabras más hermosas que conozco, lo más parecido al amor. Les dejo ahí una recomendación para que puedan leer ese poema de Revista Suestada, publicó en estos días, que me parece puede representar mucho de lo que ustedes van a estar transitando en esa tarea. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por la
todo lo que han hecho y todo lo que van a hacer por tantos niños y tantas niñas de nuestra provincia. Muchas gracias a vos, Carlos. Acá te están agradeciendo de todas las formas y seguramente todos muy intrigados de poder volver a escuchar y seguir pensando estas situaciones, siempre con tanta claridad y tanta generosidad para compartir las experiencias. Así que bueno, nos hemos quedado con el tiempo justo, así que nos vamos a encontrar el jueves próximo para seguir trabajando y poniendo en diálogo todos los interrogantes o las reflexiones que hayan quedado de este encuentro y del encuentro anterior con Marcela, y van a tener todos los materiales disponibles en plataforma para seguir trabajando sobre esto. No sé si alguna de las compañeras quiere aportar algo más. No, agradecerle nuevamente a Carlos que siempre tiene la disposición para con nosotras. No, recordarles que el lunes es feriado, por eso nos volvemos a encontrar recién el jueves de la semana que viene. Así que y estén atentos a la plataforma, quizás subamos algo como para que sea alguna guía de lectura de los materiales que estuvimos compartiendo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y que tengan un lindo fin de semana largo, que se disfrute. Un abrazo. Gracias. Gracias, compa. Gracias, Carlos. buen fin de. Adiós. Buena tarea, a disposición para lo que necesiten si lo consideran en algún momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Que tengan un día, buen fin de semana para todos. Gracias. Si tienen unos minutos, nos quedamos unos minutos con la organización para conversar alguna cuestión. Dale. Sí. Sí, Estamos esperando que terminen de salir acá todos los cursantes. Hay algunos que demoran la salida, pero ahí vamos. Miriam, Patricia, Paola, Janina, Jonathan, Chiara, si cierran su sesión. Vos no podés cerrarlas, ¿no? Cerrárselas vos. Estaba pensando lo mismo, pero me parece que no se puede. No, me sale mover a galería o convertir en presentador y en algunos casos bloquear a un participante, pero no me parece la... Y si los movés Bueno. a galería. Ahí Podemos. vi que lo compartiste, Carlos, lo de la revista Subestada. Justo me cayó como esas cosas que caen casualmente o por destino del universo. Me parecía necesario que lo puedan transmitir y compartir en la plataforma. ¿Lo compartiste Dale, en el dale. chat? Me lo compartió a mí Ah, perfecto. recién porque están en Instagram, pero después me fijo de retomarlo de otra manera y subirlo. Sí. Eso sí, mi torpeza tecnológica me impedía No pasa nada. hacerlo Después por lo el busco chat bien en la mientras página. No, y- está perfecto porque igual si lo compartís por acá lo tenemos que bajar antes de que cierre, porque si no, no lo Claro. podemos recuperar. Se pierde Así igual que si no lo. Está Así que bueno, está mucho bueno. mejor. Bueno, Estuvo muy buenísimo, Carlos. Muy Muy bueno, bueno. muy lindo. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que cuando me transmitió Paula la posibilidad de participar en este espacio, sabiendo un poco las necesidades de cuidadores en los hospitales públicos y fundamentalmente en las escenas más difíciles, me pareció, digamos, una iniciativa imprescindible y a la vez, digamos, son de esas cosas que uno dice, ¿cómo es que no existen desde siempre? ¿No? Digo,
cómo pensar que podamos acompañar y cuidar desde el sistema de salud sin este recurso, ¿no? Con lo cual, nada, por eso mi agradecimiento por la invitación y la posibilidad de hacer algún aporte, que muchas veces lo hacemos con los cuidadores, pero una cosa es poder charlarlo de antemano y otra cosa muy distinta es cuando uno lo charla en la escena tan difícil, ¿no? Entonces, los cuidadores cuando ya ingresan a esa escena, es difícil, digamos, como que estos conceptos o estas escenas de cuidado o estas lecturas puedan no ser naif en una escena descarnada, digo, ¿no? Entonces, digo, poder adelantarnos y poder transmitir la importancia de esta perspectiva me entusiasmaba y me ilusionaba para que cuando podamos o tengamos que retomarlo en el contexto de un cuidado específico, digamos, podamos trabajar ya con esa base, ¿no? Me imaginaba esa conversación, digo, porque muchas veces me acerco a los cuidadores que están entre cansados, fastidiados, enojados, impotentes, y cuesta, digamos, hablar de esta manera, ¿no? Y no sirven otras experiencias, sirve un alivio solo para la que les toca. Entonces digo que se hayan podido adelantar y que hayan podido propiciar este espacio me pareció absolutamente imprescindible. Así que nada, muchas gracias y lo que crean que pueda aportar estoy a disposición. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nos Carlos. vemos entonces. Gracias, Carlos, Chao, gracias chao. como siempre. Adiós, gusto de encontrarnos. Gracias. Chao. Adiós. Chao. Adiós. Bueno, compas, qué lindo. Qué bueno. Hermoso, chicas, ¿no? Ay, siempre me quedo con ganas de seguir escuchándolo. Sí. Porque viste que cuenta sus experiencias y es verdad. como sí, sí.